Hola jóvenes de Red Acción de Paz, les hablo desde Bogotá, mi nombre es Luis Benítez Páez, soy educador para la paz, consultor en temas de educación y cultura para la paz en Colombia y algunos países de la región latinoamericana y fundador de la Corporación Otra Escuela, una entidad que en Bogotá y en el país se dedica a trabajar en la cultura de paz a través del arte y el juego. Estoy aquí porque ustedes me han invitado a conversar con ustedes y voy a hacer algunas reflexiones con ustedes en torno al rol y a las posibilidades de participación de los jóvenes en el ámbito actual del acuerdo de paz. Permítanme iniciar con dos referencias. Acabo de llegar de Teorama haciendo teatro foro y constato lo que ya sabemos. El conflicto armado en esta zona del Catatumbo lo que tiene es encerrado a los jóvenes y a las jóvenes. Están en sus casas, están enclaustrados y tienen muy pocas posibilidades de acción fuera de sus casas, fuera de las cabeceras municipales. En un momento en el que empieza a respirarse un nuevo escenario, con el acuerdo de las FARC y ahora con el cese de hostilidades temporal del ELN, los jóvenes empiezan a salir, pero necesitan construir opciones. Y el segundo escenario de reflexión que me permite hablar adelante es en un reciente diplomado que yo dirijo, organizo y del cual soy docente. Nos dimos cuenta en un momento del diplomado que los jóvenes que estaban allí, que eran su mayoría, estaban profundamente desesperanzados del acuerdo y de los avances. Y al ahondar, llegamos a la realidad. La mayoría de estos jóvenes no habían votado por el plebiscito. Entonces se dio una discusión interesante en términos de paradoja. Estamos desesperanzados de cómo no avanza el acuerdo, de cómo no se concreta el acuerdo, pero la participación de los jóvenes en los momentos más decisivos de transformación pues no se da. Hay muchas justificaciones para eso, pero yo lo que creo es que la participación del joven puede cambiar en algunos momentos la realidad, y eso se demostró cuando el plebiscito fracasó y los jóvenes fueron los que lo revivieron. Yo creo firmemente que estamos en un momento en que en Colombia estamos pasando de la democracia representativa a la democracia participativa. Me parece que hay muchos escenarios que se han venido abriendo y el acuerdo abre escenarios de participación que deben ser aprovechables para los jóvenes y con los jóvenes o por los jóvenes. Estoy hablando de las múltiples comisiones que el acuerdo crea. Ahí yo he escuchado muy pocos nombres de jóvenes representativos del país postulándose como integrantes de las diversas comisiones. Creo que ahí hay una oportunidad. Creo que en este momento, por ejemplo, en los temas ambientales hay una gran cantidad de consultas populares que están modificando la visión sobre el territorio o que apuestan por modificar la visión sobre el territorio local, y ahí en algunos sectores he visto muchos jóvenes como protagonistas, pero no en todos los escenarios de estas consultas he visto a los jóvenes como protagonistas. Creo que también se está dando una gran explosión de movimientos ciudadanos que quieren constituirse como partidos ante una evidente crisis de los partidos políticos, y ahí yo creo que los jóvenes tienen una cabida muy importante. Entonces creo que los jóvenes deberían aprovechar este tránsito real de la democracia representativa a la democracia participativa y jugársela por la colectividad que conquiste escenarios de poder local. Yo creo que ahí hay muchas posibilidades y los acuerdos de La Habana abren escenarios de participación real y concreta. En esta perspectiva de participación local, yo creo que el mejor escenario de participación que pueden tener los jóvenes en este momento y derivado de los acuerdos es la participación en los PEDET, que es los planes de desarrollo con enfoque territorial.
En este momento se está construyendo 16 PEDET en el país y esos PEDET van a estar focalizados a los municipios en donde se ha vivido de manera más intensa el conflicto armado. Son procesos de participación de toda la comunidad local y en esos escenarios, por supuesto que la voz de los jóvenes es absolutamente importante. Los PEDET están siendo orientados por la Agencia de Renovación del Territorio, que es una entidad gubernamental, y esta agencia y los PEDET hacen parte del acuerdo número 1 de reforma rural integral. Yo creo que necesitamos vehementemente la participación de los jóvenes organizados en esos procesos. Ahí hay muchas posibilidades de colocar las necesidades, los intereses, los objetivos de los jóvenes organizados en un escenario en donde necesitamos transformar los escenarios locales en función de culturas de paz, que es lo que yo promuevo. El tercer escenario de participación-acción de los jóvenes tiene que ver con el acuerdo mismo y su conocimiento y sobre todo su comprensión. Y desde lo que yo escribí recientemente, desde el lograr que los colombianos y las colombianas sientan el acuerdo como uno de los grandes logros en nuestra historia más reciente. Uno de los tantos escenarios de crisis que hubo en el plebiscito es que no tuvimos la oportunidad de explicarle al país en qué consistía el acuerdo. Y en muchos escenarios nos gastamos mucho tiempo y muchos recursos tratando de leer las 300 y tantas páginas del acuerdo. Nosotros, y yo en particular, creo que el gran trabajo en términos de pedagogía de los acuerdos está en hacer sentir a la gente el poder que hay detrás de un acuerdo negociado para suprimir la guerra en Colombia. No necesitamos explicar tanto los contenidos del acuerdo, lo que necesitamos explicar pedagógicamente hablando son los principios que mueven los acuerdos, que son esencialmente 12, 13, y a mí el que más me gusta es el de dejemos de matarnos. Eso, que para mí son los principios sustantivos del acuerdo, de ellos hay que hacer pedagogía. Es decir, de ellos hay que desarrollar acciones formativas que le permitan a la gente sentir que estamos en el mejor acuerdo posible, pero que lo que ha pasado es que estamos transitando un cambio de cultura en donde le estamos diciendo al país que por la vía del diálogo y por la vía de la negociación podemos transformar escenarios locales y regionales. Eso es perentorio hacerlo por parte de los jóvenes. Cerremos esta participación mía haciendo dos preguntas y una invitación. La primera pregunta es, ¿donde tú vives hoy tienes alguna posibilidad de participación para lograr poder local juvenil? ¿Cuál es ese espacio? ¿Cómo podrías buscarlo? ¿Cómo podrías organizarte con otros jóvenes y luchar en términos de la democracia liberal, que es la democracia liberal y nada más, para conquistar ese poder local? La segunda pregunta, ¿conoces si tu territorio, donde vives hoy, hace parte de los 16 PEDET, de los 16 territorios que han sido focalizados para desarrollar estos planes de desarrollo con enfoque territorial? Si estás en uno de ellos, puedes averiguar en qué va el proceso. El proceso acaba de iniciar hace menos de 2-3 semanas y todavía hay chance de participar con tu organización local, comunitaria, en fin. Y la invitación final tiene que ver con esto último que he planteado de pedagogía de los acuerdos. Todos los jóvenes que yo conozco desarrollan una práctica artística, deportiva, lúdica. En el diplomado que yo suelo dirigir colocamos un reto y es cómo lograr insertar uno de los temas del acuerdo, cualquiera que él sea,
en una práctica cotidiana tuya. Si haces fútbol para la paz, cómo lograr que uno de los temas, de los 6 temas del acuerdo, entre allí y se desarrolle una acción formativa con foco en los acuerdos desde tu práctica, sin cambiar nada, pero sobre todo introduciendo los lenguajes que los jóvenes tienen, con los cuales se acercan de mejor manera a los jóvenes y poder llevar estos contenidos del acuerdo. Entonces lo puedes hacer desde cualquiera de los lenguajes artísticos, lo puedes hacer desde el deporte, lo puedes hacer desde la lúdica en general. Entonces mi invitación es a que, pensando en lo que ya haces o conociendo lo que ya haces, puedas introducir uno de los temas del acuerdo a esa práctica cotidiana y puedas apoyar al país y a la gente en esto que se llama la pedagogía de los acuerdos, que no es contar los acuerdos, sino que es lograr que la gente entienda que estamos en un momento en donde la transformación cultural está siendo significativa y puede ser mucho más significativa si logramos sentir los acuerdos. Este título de Sentir los acuerdos está en un texto que les voy a compartir para que complemente esta exposición. Les abrazo, que estén muy bien.